Soy Rosario Valverde. Tengo 68 años. Y he pasado la mayor parte de mi vida asegurándome de que todos en mi familia estén bien atendidos. Mi esposo, Esteban, y yo llevamos 48 años casados. Y aún ahora, cuando nos sentamos juntos en la cocina a tomar el café de la mañana, siento la calma de su presencia a mi lado, como un ancla. Este fin de semana iba a ser sencillo, un viaje corto a la cabaña de la prima de Clara, cerca de la frontera con Tijuana. Una oportunidad para reconectar con nuestro hijo, Javier, su esposa y, lo más importante, nuestro nieto de 8 años, Mateo. Escuché la voz emocionada de Mateo resonando por el pasillo mientras llenaba su mochilita con juguetes, con su peluche favorito, un mapache, asomando por la cremallera. Su energía era contagiosa, y a pesar de la hora temprana, me descubrí sonriendo. Esteban me miró por encima de su taza. Arqueando una ceja, lista para un fin de semana lleno de alboroto, bromeó. Aunque las comisuras de su boca se curvaron con diversión, el alboroto es parte de la vida familiar, y yo lo recibía con los brazos abiertos. Mateo tenía esa chispa que hacía que hasta los mandados más aburridos parecieran una aventura. Había pasado incontables fines de semana llevándolo al parque, leyéndole cuentos y riendo hasta que me dolía el estómago. Pero mientras cargaba la última maleta en la camioneta, una pequeña inquietud me apretó el pecho, una bolsa negra de mano. Pequeña, había sido dejada junto a la puerta, con Clara insistiendo en que era solo una cosita para llevar. Algo en esa bolsa me hizo sentir un nudo en el estómago. Aunque no podía explicar por qué, lo dejé pasar, pensando que eran imaginaciones mías. Esteban se abrochó el cinturón a mi lado y Mateo saltó al asiento trasero, casi vibrando de emoción. Mientras salíamos a la carretera, vi el coche de Javier desvanecerse detrás de nosotros. El camino se extendía tranquilo y luminoso, pero una tensión silenciosa se instaló en mí. Sutil, pero persistente. Apreté el volante y eché un vistazo rápido a la bolsa, deseando poder sacarme de encima esa sensación de que este viaje no sería tan sencillo como parecía. Estaba ajustando el retrovisor cuando mi celular vibró en el tablero. El nombre en la pantalla me hizo fruncir el ceño. Javier. Rara vez llamaba sin motivo, menos aún cuando ya estábamos en camino. Di un ligero volantazo al contestar. «Hola, ma», dijo. Su voz más suave de lo normal, casi artificialmente dulce. «Solo quería checar. La bolsa que te dejó Clara anoche, ¿la traes contigo?» Miré la bolsa negra en el asiento trasero. «Sí». «Javier, aquí está». ¿Por qué intenté sonar despreocupada, ignorando el escalofrío que me recorría la espalda? «Nada, nada», respondió rápido. Demasiado rápido. Hubo una pausa, un titubeo en su voz que me hizo detenerme. Solo quería estar seguro de que todo está bien. Fruncí el ceño, apretando el volante. El camino seguía tranquilo, pero sus palabras dejaron un sabor extraño. «Todo está bien. Javier, es solo una bolsa», dije, forzando una risa que sonó hueca incluso para mí. Hubo otro silencio, y luego añadió: «Te quiero, ma». Mis manos se congelaron en el volante. Javier no decía eso así como así, mucho menos en una llamada corta mientras manejábamos. Sus palabras debían ser un consuelo, pero en lugar de eso, me pusieron los nervios de punta. Algo en su tono, en esa dulzura forzada, me revolvió el estómago. Mantuve la vista en la carretera, intentando tragar el nudo de miedo que se formaba. Todos mis instintos, afinados por décadas criando hijos y cuidando a la familia, estaban en alerta. Clara había estado inusualmente alegre anoche al dejar la bolsa. Demasiado alegre. Su agradecimiento sonaba ensayado. Evitó mirarme a los ojos, y su sonrisa parecía tensa, como si escondiera algo. Exhalé lentamente, diciéndome que estaba exagerando, pero una sombra de sospecha se había instalado, y no sería fácil quitármela. Algo en este fin de semana, en esa bolsa, en esa llamada,
No encajaba. Volví a mirar la bolsa detrás del asiento de Mateo. Silenciosa, discreta, pero ya, sin saber por qué, sentía el peso de un peligro acechando, sutil pero imposible de ignorar, como un susurro en mi cabeza. Miré la carretera, pero mi mente viajó a los últimos 5 años. Todo comenzó cuando Javier perdió su trabajo en el almacén, sorprendido por un recorte repentino. Él y Clara batallaban para llegar a fin de mes. Y Mateo, con apenas 3 años, rebosaba de energía e inocencia que pedía a gritos estabilidad. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se hundían. Empezó con poco, unos 1,000 pesos para el súper cuando las cuentas apretaban. Algo para la gasolina para que Javier pudiera seguir buscando trabajo, pero pronto se convirtió en casi todo lo que no podían pagar. La renta, la luz, el agua, el coche, la guardería de Mateo. Mes tras mes, año tras año, saqué la chequera, absorbiendo sus crisis en silencio. Cada vez que le entregaba un cheque a Javier, él prometía más. «Te lo voy a devolver en cuanto me ponga de pie». Clara asentía con cortesía, pero su sonrisa nunca llegaba a los ojos. A veces la sorprendía poniendo los ojos en blanco cuando creía que no la veía, o murmurando comentarios sobre lo fácil que era la vida para algunos. Intenté ignorar esos momentos, porque la familia se apoya. No y adoraba pasar tiempo con Mateo más que nada. Los fines de semana los pasábamos en el parque, leyendo cuentos, horneando galletas o riendo hasta que nos dolía la panza. Esas horas eran la recompensa por cada peso gastado, por cada sacrificio hecho. Aún así, algo cambió. Su dependencia dejó de ser temporal. Se volvió una expectativa. Había construido una red de seguridad que abarcaba toda su vida. Y cada tropiezo, cada cuenta inesperada, solo reforzaba la idea de que yo siempre estaría ahí para rescatarlos. El peso de esa responsabilidad era grande, pero lo cargaba con gusto, por amor, por la familia, por Mateo. Y, sin embargo, una pequeña parte de mí comenzaba a preguntarse si mi generosidad era valorada o simplemente dada por sentada. La llamada había comenzado de manera casual, con Javier explicando lo de la colegiatura de la escuela privada, 15,000 pesos para el resto del ciclo, y luego 18,000 al año. Sentí un nudo en el estómago. Era mucho más de lo que había contribuido antes. Amaba a Mateo con todo mi corazón, pero sabía que no podíamos asumir esa carga sin comprometer nuestros propios planes para el retiro. Quiero lo mejor para él. «Ma», dijo Javier, su voz urgente pero suplicante. «Esta escuela lo va a solucionar todo, no lo van a molestar más. Y le darán atención personalizada». Escuché con cuidado, obligándome a mantener la calma. «Javier», dije con suavidad, «amo a Mateo y quiero que prospere, pero creo que primero deberíamos explorar otras opciones. Tal vez una escuela pública local con buenos programas, o hablar con los maestros sobre el acoso». Un silencio largo siguió. Luego, la voz de Clara, fría y cortante. «¿Entonces estás diciendo que no?» «Sí», respondí con calma, tratando de evitar que la tensión escalara. «Digo que busquemos otras opciones primero». Ese fue el momento en que todo cambió. En las semanas siguientes, las visitas de fin de semana desaparecieron silenciosamente. Las llamadas se volvieron esporádicas, las conversaciones rápidas y torpes. Cuando vi a Mateo en el súper, corrió hacia mí con una sonrisa enorme, los brazos abiertos, pero Clara lo llamó de vuelta con un tono cortante. Sentí una punzada de dolor al ver su carita confundida. Dudando antes de retroceder, quedó claro que mi negativa no era solo por el dinero, había roto el frágil equilibrio de sus expectativas. Mi papel como la red de seguridad confiable se había dado por sentado, y poner un solo límite bastó para desencadenar un rechazo frío y silencioso. El calor que tanto me había esforzado por cultivar en nuestra familia ahora estaba teñido de tensión y distancia. Mientras manejaba ese día, guardé en mi mente el abrazo fugaz de Mateo, sintiendo amor protector y una frustración creciente.
Fue la primera vez que entendí que querer demasiado, sin límites, podía ser explotado, y que mantener mi postura, aunque fuera con suavidad, podía tener consecuencias inesperadas. Una semana después de la tensa charla sobre la colegiatura, el teléfono sonó mientras Esteban y yo ordenábamos el mandado. La voz alegre de Javier llenó la línea, sorprendentemente brillante. Ma, pa. Clara y yo pensamos, ¿por qué no nos vamos todos a Tijuana este fin de semana? La prima de Clara tuvo una cancelación en su cabaña. A Mateo le va a encantar y será una chance para volver a conectar. Dudé. La frialdad reciente aún pesaba. Las visitas canceladas, las llamadas cortantes. Pero el deseo de ver a Mateo fue más fuerte que mi inquietud. Suena bien, dije con cautela. Tendremos que planear el viaje. Clara intervino, su voz casi melosa, agradeciéndome por aceptar llevar una bolsa extra. Es solo una bolsa pequeña. Ma, dijo, enfatizando lo de pequeña. Acepté sin quejarme, pero su manera de evitar mirarme directamente y la tensión en su sonrisa me pusieron los nervios de punta. Parecía ensayado, forzado. Mientras cargaba la camioneta esa mañana, volví a estudiar la bolsa, negra, discreta, acomodada entre la mochila de Mateo y los trastos de pesca. No parecía haber nada fuera de lugar, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. La forma en que Clara insistió en que era solo una cosita resonaba en mi mente como una campana de advertencia. Esteban cargó la hielera, tarareando, ajeno a mi preocupación silenciosa. Mateo correteaba por el driveway, probando los límites con sus piecitos, su risa llenando el aire fresco de primavera. Sonreí al verlo, dejando que algo de la tensión se disipara, pero la rareza de la bolsa seguía ahí. En el fondo de mi mente, cuando salimos, la caravana familiar se formó Javier al frente, seguido por Clara y Mateo, y luego Esteban y yo atrás con el equipaje. La carretera se extendía, familiar y tranquila, pero debajo de todo, sentía una corriente sutil de inquietud, la primera señal de que este fin de semana no sería tan común como parecía. La carretera se desplegaba bajo el sol, pero no podía sacarme el nudo en el pecho. El coche de Javier iba adelante, con Clara a su lado y Mateo brincando en el asiento trasero con su charla emocionada. Pero algo en el ritmo de sus voces, las pausas cortas y las frases entrecortadas, me hacía sentir un nudo en el estómago. Miré la bolsa detrás del asiento de Mateo. Parecía inofensiva, negra y común. Pero cada instinto que había perfeccionado durante décadas como madre y abuela, gritaba que no era solo una bolsa. Apreté el volante, mis nudillos blanqueándose. La sensación era sutil al principio, casi ignorable, pero crecía con cada kilómetro. Una alarma silenciosa que no podía apagar. La voz de Javier sonó por el altavoz del radio, inusualmente suave. Ma, solo para asegurarme. Todo bien con la bolsa, no han movido nada, ¿verdad? Me quedé helada, mis manos flotando sobre el volante. La frase era rara, demasiado precisa, demasiado cuidadosa. No, Javier, está aquí. Todo bien, respondí, forzando mi voz a sonar tranquila. Una pausa breve. Luego dijo algo que me hizo caer el estómago. Te quiero. Ma, de verdad, te quiero. Esas palabras debían ser un alivio, pero la intensidad, la desesperación extraña en su tono, me encendió los nervios. Nunca lo había oído hablar así, no en los 42 años que lo crié, y la insistencia de Clara en que la bolsa era solo una cosa pequeña. Su sonrisa ensayada, todo encajó, como un rompecabezas en mi mente. La risa de Mateo resonó desde el asiento trasero, un contraste breve con la tormenta que se formaba en mi pecho. Mantuve la vista en la carretera, pero todos mis sentidos estaban alerta. El calor de la familia estaba ahí, sí, pero debajo. Una corriente de peligro pulsaba, sutil, casi invisible para cualquiera más.
pero ensordecedora para mí. Exhalé lentamente, intentando calmar mi corazón acelerado, la bolsa, la llamada, la alegría ensayada. Algo no estaba bien. Cada instinto gritaba que el fin de semana que tanto esperábamos no sería común. No podía ver lo que venía, pero sabía con certeza que debíamos estar preparados y que las decisiones que tomara en los próximos momentos podían cambiarlo todo. Nos detuvimos en la siguiente área de descanso. La camioneta en ralentí mientras el viento de primavera susurraba entre los árboles. Mis manos temblaban ligeramente al tomar la bolsa negra del asiento trasero. Era engañosa, perfectamente común. Cerrada con cuidado, acomodada entre la mochila de Mateo y unas cañas de pescar. Abrí el zíper lentamente, con todos mis sentidos en alerta. Mateo se inclinó desde su asiento elevado. Curioso, pero lo detuve con un gesto. Esteban me miró desde el asiento del conductor, leyendo mi expresión. Su ceño fruncido. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Tragué saliva, sacando el primer artículo, una pijama doblada, debajo. Noté paquetes pequeños, envueltos con cuidado en plástico, escondidos con precisión. Mi estómago se revolvió al darme cuenta. No eran juguetes, no eran cosas inofensivas. Sabía que eran drogas, suficientes para meter a cualquiera en serios problemas, escondidas entre las cosas inocentes de Mateo. El impacto me golpeó, frío y visceral. Mi propio hijo, el niño que crié, y Clara, la mujer en quien confié para cuidar a mi nieto. Habían planeado usarme como una mensajera sin saberlo. Contaron con mi amor, mi deseo de proteger a Mateo, mi confianza y mi instinto de reconectar como un escudo para mover sustancias ilegales a través de la frontera. Di un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte, aún sosteniendo la bolsa. Mi mente corría años de sacrificios, cheques incontables, noches cuidando a Mateo, todo para apoyarlos, y ahora esta traición, este cálculo, mirándome a la cara. El calor de la familia, la risa de mi nieto, la confianza que les di. Todo se retorcía en horror. Esteban me tomó del brazo, estabilizándome. No vamos a ningún lado, dijo con firmeza. Su voz baja, controlada. Asentí, incapaz de hablar. La realidad de lo que pudo haber pasado si hubiéramos seguido hacia la frontera, si hubiera seguido las instrucciones tranquilas de Javier, si mi intuición hubiera fallado, me hizo estremecer. Cada instinto maternal, cada año protegiendo a mi familia, me gritaba que actuara. Mis manos temblaban al cerrar la bolsa, mirando a Mateo, que reía ajeno con un juguete en su mochila. El peso del fin de semana, el viaje planeado, se había transformado en una cuestión de vida o muerte. Miré a Esteban, con los ojos bien abiertos, y dije, apenas en un susurro, da la vuelta. Las palabras tenían una firmeza que no dejaba espacio para discusiones. En ese momento, el miedo, la traición y la determinación se fusionaron en una claridad inquebrantable. Íbamos a tomar el control, y nada nos haría avanzar hasta que este peligro desapareciera. Me giré hacia Esteban, mi voz firme a pesar de la tormenta de miedo y disbelief en mi interior. Da la vuelta. Ahora. No dudó. Con calma practicada, puso la direccional, revisó el tráfico y dio una vuelta en un suave. Las llantas susurraron contra el asfalto, y el peso de la decisión se asentó sobre mí como un escudo. Miré la bolsa negra en el asiento trasero. Un recordatorio silencioso de lo que pudo haber sido. Mateo estaba a su lado, ajeno al peligro que había estado tan cerca. Atrapamos a Javier y Clara en la siguiente salida, y les hice señas para que se detuvieran. La cara de Javier estaba pálida, su confianza habitual reemplazada por confusión e inquietud. La alegría ensayada de Clara había desaparecido, sustituida por una postura tensa y defensiva. Sé qué hay en esa bolsa, dije con firmeza, mi voz resonando sobre el zumbido de los motores en ralentí. Sus ojos se abrieron en pánico.
Javier abrió la boca, pero lo corté. No hay nada que explicar. Planeaban ponerme en riesgo por sus decisiones. Esto se acaba ahora. Esteban se acercó. Su presencia sólida e inquebrantable. La mirada de Javier iba de uno a otro, buscando alguna señal de piedad o malentendido. Pero no la había. La traición era clara. Las consecuencias innegables. Sentí una oleada de claridad. Años de preocupación, sacrificio y complacencia, dando paso a la determinación. No voy a seguir dando apoyo económico ni renta, ni cuentas, ni súper, ni guardería. Todo termina hoy. Clara intentó protestar, su voz subiendo, pero no titubeé. Mi decisión no era solo sobre dinero, era sobre protegerme a mí y a Mateo, sobre reclamar los límites que habían ignorado por demasiado tiempo. Los labios de Javier se apretaron en una línea fina. Su voz, desesperada pero contenida. Ma, por favor, negué con la cabeza. Han tenido décadas de apoyo y decidieron traicionar mi confianza. Es hora de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. La tensión en el aire era palpable mientras regresábamos a la camioneta. Esteban puso una mano reconfortante en mi hombro y sentí la primera ola de alivio. El peligro se había evitado y el poder moral que se me había escapado silenciosamente durante años era mío otra vez. Mientras nos alejábamos, Mateo parloteaba sobre el paisaje, ajeno al enfrentamiento detrás de nosotros. Respiré hondo, saboreando la mezcla de miedo y triunfo, sabiendo que habíamos reclamado nuestras vidas y que nadie, ni siquiera la familia, podría quitarnos esa seguridad y control otra vez. Para cuando llegaron las autoridades, Javier y Clara estaban pálidos y frenéticos, su calma cuidadosamente construida hecha añicos. Los agentes explicaron que su intento de cruzar la frontera con sustancias ilegales había sido interceptado, y me mencionaron como contacto de emergencia. El alivio y el disbelief me inundaron por igual. Aunque mis manos aún temblaban por las horas de tensión, Mateo se aferró a Esteban y a mí, su carita llena de confusión. ¿Dónde están mamá y papá?, preguntó suavemente. Apretando su mochila, me arrodillé a su lado, apartando un mechón de su frente. ¿Estás seguro con nosotros, pequeño? Eso es lo que importa ahora. En las semanas siguientes, el proceso legal se desarrolló de manera predecible. Javier y Clara enfrentaron cargos serios, mientras que la casa que no podían mantener sin mi apoyo entró en ejecución hipotecaria, y sus coches fueron embargados. Mateo comenzó a adaptarse a un nuevo ritmo en nuestra casa, asistiendo a la escuela local donde yo había trabajado, con maestros conocidos y acogedores. La estabilidad que necesitaba se restauró, y su risa volvió, llenando los espacios que la tensión y el miedo habían vaciado. Mientras lo veía desempacar sus cosas en su nueva habitación, reflexioné sobre los últimos 5 años, los sacrificios que hice, los límites que dudé en poner, las lecciones que aprendí. El amor sin límites puede ser explotado, entendí, y la generosidad sin control puede poner todo en riesgo. Al establecer límites, al negarme a que mi confianza fuera usada como palanca, no solo me protegí a mí, sino que también preservé la infancia y el futuro de mi nieto. El peligro que nos había acechado como una nube de tormenta finalmente pasó. En su lugar, quedó claridad y un orgullo silencioso. Las consecuencias morales y prácticas de las decisiones de los adultos ya no amenazarían la seguridad de los que más amaba. Sentí un alivio profundo, sabiendo que, por primera vez en años, nuestra familia podía respirar, reconstruir y encontrar paz basada en la responsabilidad y el cuidado.